Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es José Gregorio Escaño Ortega. Soy participante del posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y quien tiene como facilitador en este proceso el abogado especialista Nicolás Daniel Castro. Ahora bien, estaremos conversando sobre la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En la siguiente lámina es necesario precisar porque el conjunto de derechos humanos que conforman el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No sin antes mencionar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre del año 1966 y que entró en vigencia en el año 1976. Cabe destacar que este pacto establece una serie de derechos fundamentales relacionados con las condiciones de vida socioeconómicas, laborales, culturales y de desarrollo de las personas. Este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce como derechos el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida cultural. Como exigencia de esta cátedra me permito ahondar específicamente en el derecho al trabajo en Venezuela. Ahora bien, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho al trabajo como un derecho humano fundamental. Este derecho abarca una serie de elementos esenciales para garantizar las condiciones laborales dignas y justas. ¿Cuál es el alcance del derecho al trabajo de conformidad con este pacto? Este pacto en su artículo 6 reconoce el derecho al trabajo, el cual comprende primero el derecho a la libre elección de empleo, lo cual conlleva a que toda persona tiene derecho a elegir libremente su profesión u oficio y además de esto aceptar un empleo a su elección. Se prohíbe cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio. Comprende además las condiciones de trabajo justas y favorables. Esto incluye a su vez una remuneración justa, que no es más que tener un salario que se garantice, pues salario que permita una subsistencia digna para el trabajador y su familia. Incluye horas de trabajo razonables, lo cual establece limitación de las jornadas laborales y un descanso adecuado. Incluye la seguridad e higiene en el trabajo, que no es más que la protección contra riesgos laborales y condiciones de trabajo seguras. Incluye la igualdad de oportunidades, en el cual establece la no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones laborales por motivos de raza, religión, opinión política, origen social, etc. Y por último, incluye ascenso, que estas oportunidades de ascenso en el trabajo estén basadas siempre a través de los méritos y las capacidades de la persona. Siguiendo pues entonces, comprende el descanso y las vacaciones pagadas. El derecho, a periodos de descanso y a vacaciones remuneradas para garantizar el bienestar físico y mental de los trabajadores. Comprende por último el derecho a formar sindicatos, en el cual los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos para defender sus intereses laborales. Los sindicatos pueden ejercer el derecho a huelga. En la siguiente lámina vamos a mencionar exactamente cuáles son los obstáculos al criterio que enfrenta el derecho al trabajo en Venezuela. El derecho al trabajo en Venezuela, a pesar de su reconocimiento constitucional y legal, enfrenta numerosos obstáculos que dificultan el desarrollo y la garantía del derecho al trabajo. Estos obstáculos se manifiestan en diversos ámbitos, incluyendo la justiciabilidad, la determinación de conducta indebida, la autorrestricción del Poder Judicial, la ausencia de mecanismos procesales adecuados y la escasa tradición del control judicial. Por un lado, tenemos que la justiciabilidad se refiere a la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de un derecho. En Venezuela, el derecho al trabajo enfrenta limitaciones en este aspecto, ya que no siempre existen mecanismos efectivos para hacer valer este derecho ante los tribunales. Esto se debe en parte a la falta de desarrollo de leyes y procedimientos que permitan la protección judicial del derecho al trabajo en todas sus dimensiones. Por ejemplo, un trabajador es despedido injustificadamente y no puede obtener
una reincorporación efectiva a su puesto de trabajo, por falta de mecanismos legales que garanticen la ejecución de la sentencia judicial. Específicamente esto se da en los casos cuando se trata que el patrono es el Estado. Por otro lado, tenemos la dificultad para determinar la conducta indebida. Para que un derecho sea protegido judicialmente es necesario que se identifiquen claramente las conductas que se violan. En este caso, en el derecho a trabajo, puede ser difícil determinar cuando una acción, cuando una omisión constituye una violación de este derecho. Por ejemplo, puede ser complejo probar que un despido fue injustificado o que las condiciones de trabajo sean inseguras. Esta dificultad en la determinación de la conducta indebida dificulta la protección judicial del derecho al trabajo. Por ejemplo, un trabajador sufre un accidente laboral y no puede demostrar que fue causado por la falta de medidas de seguridad en el trabajo, lo que le impide obtener una indemnización por los daños sufridos. Es difícil precisar para el trabajador y demostrar la responsabilidad objetiva y subjetiva del patrón. Siguiendo la tercera lámina, con los obstáculos que enfrenta el derecho al trabajo en Venezuela, tenemos que la autorrestricción del Poder Judicial. Bien, la autorrestricción del Poder Judicial se refiere a la tendencia de los jueces de limitar su propia actuación en la protección de los derechos, ya sea por temor, por represalia o por considerar que ciertas cuestiones son de naturaleza política y no de carácter judicial. En Venezuela se ha observado una cierta autorrestricción del Poder Judicial en la protección del derecho al trabajo, lo que se traduce en la falta de decisiones judiciales que garanticen plenamente este derecho. Y vuelvo a repetir, específicamente se da cuando el patrono es el Estado. Por ejemplo, un juez se niega a admitir una demanda de un trabajador que denuncia violaciones a sus derechos laborales por temor a represalias del gobierno o del empleado. Sí. Tenemos como siguiente obstáculo la ausencia de mecanismos procesales adecuados. La protección judicial del derecho al trabajo requiere de que mecanismos procesales adecuados que permitan a los trabajadores presentar sus reclamos de manera efectiva y obtener una respuesta oportuna y además justa. En Venezuela se ha señalado la ausencia de mecanismos procesales adecuados para la tutela del derecho al trabajo, lo que dificulta el acceso a la justicia para los trabajadores y la resolución de conflictos laborales. Aun cuando existe toda la normativa objetiva para hacerlo, en varias oportunidades se visualizan zonas grises. Por ejemplo, un trabajador que ha sido víctima de discriminación en el trabajo no encuentra un procedimiento legal de forma específica adecuado para presentar su reclamo y obtener una reparación por los daños sufridos. Sí. Tenemos entonces, como último, la escasa tradición de control judicial. El control judicial se refiere a la revisión de las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo, hasta el mismo judicial, por parte del Poder Judicial. En Venezuela, la tradición del control judicial es limitada, lo que se traduce en una menor protección de los derechos, incluyendo el derecho al trabajo. La falta de una cultura de control judicial debilita la capacidad de los tribunales para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos laborales. Por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo que restringe los derechos laborales de los trabajadores no es un objeto de control judicial efectivo, lo que impide que se garantice la protección de estos derechos. Así. En esta lámina número 4, conversaremos sobre las estrategias para superar estos obstáculos. Para superar estos obstáculos y lograr un mayor desarrollo del derecho al trabajo en Venezuela, a mi criterio es necesario implementar el fortalecimiento de la justiciabilidad, que no más que otra cosa que el desarrollo de leyes y procedimientos que permitan la protección judicial del derecho al trabajo en todas sus dimensiones y que no existan zonas grises o oscuras que le den el albedrío de decidir sobre cosas que no están establecidas o que deberían estar establecidas y no la están. Tenemos la clarificación de la conducta indebida. Hay que establecer criterios claros para identificar las acciones u omisiones que constituyen violaciones a los derechos al trabajo. Hay que superar
la autorrestricción judicial. Hay que fomentar la verdadera independencia y la autonomía del Poder Judicial para que los jueces puedan proteger los derechos laborales sin temor a represalias. No más jueces provisorios y sí al concurso de los jueces para que tengan su permanencia constante y garantice la justicia laboral. Tenemos la creación de mecanismos procesales adecuados. Aun cuando existe, hay que diseñar mecanismos procesales que permitan a los trabajadores presentar sus reclamos de una manera efectiva y obtener una respuesta oportuna y justa. Sí, siguiendo con las estrategias, en la siguiente lámina podemos señalar el fortalecimiento del control judicial. Hay que promover una cultura de control judicial que permita a los tribunales revisar las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo y garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos laborales. El fortalecimiento de la organización sindical. Hay que promover la organización de los trabajadores en sindicatos para defender sus derechos laborales y exigir mejores condiciones de trabajo. Denunciar las violaciones de los derechos laborales ante las autoridades competentes y ante los organismos, la Organización Internacional del Trabajo, las violaciones de todos los derechos laborales. El fortalecimiento de las instituciones laborales, exigir la autonomía y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la inspección laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. Y más allá de eso, hay que fomentar justamente una forma de revisiones periódicas de esas instituciones a las distintas entidades de trabajo que marcan quizás en forma reiterada violaciones de los derechos laborales. Y por último, la promoción de políticas públicas, lo cual hay que impulsar políticas públicas que fomenten la creación de empleo decente y la protección de los derechos laborales. Sí. Es fundamental que se implementen estrategias integrales y que se aborden causas estructurales de los problemas laborales en Venezuela y que promuevan el respeto y la garantía del derecho al trabajo como un derecho humano fundamental. Muchísimas gracias.